Soy Aimer Álvarez, reportero gráfico con 45 años de experiencia. Les invito a realizar un recorrido por la historia, los orígenes, la trascendencia y el legado cultural que deja en nuestra ciudad el movimiento de melómanos y coleccionistas. En 1877, Thomas Alva Edison construyó y patentó un medio para poder grabar el sonido y luego reproducirlo. Lo llamó fonógrafo. Se utilizaron 3 tipos de materiales como soportes: el papel de estaño, el tubo de cartón parafinado y en 1890 el cilindro de cera macizo, que sería el encargado de la difusión fonográfica. Hay una duda de fechas desde 1930, cuando RCA Víctor utilizó discos LP de vinilo, aunque se toma como fecha el 21 de junio de 1948, de lo que sería, tal y como lo conocemos hoy, el disco de microsurco de larga duración fabricado en resina de polivinilo o disco de vinilo. El triunfo definitivo del LP, no obstante, tuvo que esperar, porque RCA Víctor no quiso embarcarse en la producción del LP, sino que sacó al mercado en 1949 su propio disco de 45 revoluciones por minuto, un disco que necesitaba su propio tocadiscos que fascinó a la juventud. Toda esta historia nos deja lo que conocemos hoy como disco de vinilo, single, maxi single, extended play, long play, con sus diferentes tamaños y velocidades: 16, 33, 45, 78 revoluciones por minuto, con lo que nos centra en este caso, que es su culto. En 1950, la RCA Víctor abandonó definitivamente la batalla por el formato y adoptó el disco de larga duración. Los singles de 45 revoluciones por minuto, sin embargo, siguieron siendo el formato favorito de la música popular hasta entrados los años 80. El disco de vinilo se mantuvo como el disco del futuro, sin variaciones, hasta que en 1979 fue destronado con el disco compacto o CD. En 1984, el avance tecnológico del nuevo invento permitió el almacenaje de datos, dando nacimiento al CD-ROM. Estos discos tenían una capacidad de 650 megabytes de datos o 74 minutos de música de muy alta calidad. Ese pequeño disco de reflejos metálicos, cuyos datos grabados son reproducidos por un lector láser sin desgaste de la púa del antiguo tocadiscos, permitió escuchar música con una calidad sonora desconocida hasta entonces. Desde los años 50 en la ciudad de Cali, amantes de la música se aficionaron a crear colecciones personales de discos de 78 revoluciones por minuto de vinilo e inclusive acetatos. Todo esto originado en los bisabuelos que adquirieron sus acetatos en la tienda Vitrola, ubicada en la plaza de Caicedo, propiedad de la familia Carvajal. Unido a ello, a la llegada de la música antillana, principalmente cubana, a través de la radio de onda corta, que dejaban escuchar el son, danzones, montunos, boleros, guarachas que calaron el gusto de la gente caleña. Los discos eran grabados en Nueva York y México. A nuestro país llegaron los discos de 78 de vinilo y acetatos para las vitrolas por medio del ferrocarril. Por ejemplo, la música tradicional mexicana llegaba en los trenes del ferrocarril de Antioquia. Al no tener información del género, decidieron denominarla música de carrilera, es decir, música que llegaba por la línea de los trenes. En el caso de Cali, los tangos y los boleros se escucharon en los bares de la época. Pasaron a convertirse en elementos de exclusividad para esos sitios, y el almacenamiento de esos discos da origen a las primeras colecciones.
La Cali de ayer recuerda colecciones famosas como la del Gordo en la calle 19 con carrera 10 bis, una extensa colección de tangos en formatos de 78 revoluciones por minuto, muy visitada por los jugadores argentinos de los años 50 y 60 de los equipos caleños, al igual que la colección de Lucho Lenis, quien heredó la música de su señora madre en el negocio más famoso de la zona de Tolerancia, el Avispero. Pero también es bueno recalcar que en el barrio Santa Rosa, carrera 12C con calle 13, existió un bar llamado Escala Tita Rufo, especializado en música clásica, maravillosa colección de grandes obras e intérpretes hasta los años 80. Con la emigración de los caleños a Nueva York en los comienzos de los 60, coincidiendo con el furor de la pachanga, empieza a llegar a Cali este ritmo que es adoptado por los bailes de cuota, por quienes se encargaban de amenizar las fiestas y se preocupaban por tener temas exclusivos. Mencionamos también que en los años 60 Nelson Reina tenía un bar denominado Zico Record, especializado en sonora matancera en el barrio obrero. Después de los Juegos Panamericanos, la ciudad se llena de discotecas a los cuales alguien denominó griles, que también almacenaban grandes cantidades de discos, permitiendo que las personas especializadas en colocar la música se convirtieran en conocedores. Fue una generación de los grandes discómanos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el fenómeno de los llamados maneros, personas que adquirían música importada y la vendían a la salida de las fábricas. En el sector de Jumbo era la llamada pasta americana. Cada 8 días los trabajadores compraban 2 o 3. Al final del año tenían en su haber 150 o 200 álbumes de los grandes de la salsa. Desde hace 30 años, Gary Domínguez ha reunido a los amantes de la música en el marco de la Feria de Cali. Esto dio origen a varias asociaciones en la ciudad, conocidos como melómanos y coleccionistas, evento que tiene trascendencia internacional y es ahora replicado en varios países. Les invito a conocer la historia de algunos de los grandes coleccionistas. Gary Domínguez, caleño, músico aficionado, fundador de la Taberna Latina, una de las primeras salsotecas de la ciudad, creador del encuentro de melómanos y coleccionistas, es considerado la máxima autoridad en la materia. Conozcamos quién es Gary Domínguez. Bueno, la historia de Gary Domínguez curiosamente empieza en esta casa hace 64 años. Aquí nací con mi hermana Estela. Hijo de una de las glorias del fútbol colombiano, el gran Edgar Mayarino. Gary nos cuenta cómo fueron sus inicios en el conocimiento de la música. Un gran melómano, era el número 10 de la América de la década del 40 al 50. Y era muy curioso porque pues en ese momento el fútbol se relacionaba mucho con la música antillana y el tango. Siempre todos los jugadores de esa época les gustaba la música antillana, no había surgido todavía la salsa, sino era la guaracha, el mambo, el son, el bolero. Mi papá conoció a la futura mujer, una mujer blanca, muy hermosa, paisa. Recuerdo siempre desde niño, que creo que fue la primera imagen que yo tengo de la música, es estar dormido y ver que llegaba mi papá con los amigos y los jugadores a oír al Matamoros. Bueno, la Taberna Latina tiene un antecedente muy interesante. Primero estaba yo tocando, en ese momento tocaba bongo, pero siempre estaba con la plata que ganaba, tenía mi colección de discos en la casa, además de la colección de mi padre. Y siempre mi sueño era crear una taberna donde se consumiera cerveza, porque Cali toda la vida ha sido aguardientera. Además no existía una taberna donde uno pudiera escuchar salsa, porque siempre en Cali
eran bailaderos, eran discotecas, bailaderos, no había esa idea de salsoteca que se creó en el barrio con la Varola y con la Ponceña. Entonces yo decía, algún día yo tengo que crear una salsoteca, pero tipo taberna, donde se venda y se consuma cerveza. Bueno, entonces estamos a finales de los 70, yo estoy trabajando de bongocero y esperando el bus, encontré un bar ahí en la quinta que se llamaba Charlotte. Cuando yo veo una persona que pone audición de jazz, Henry Zuluaga. Entonces yo, mientras esperaba el bus, me fui a asomar cuando veo a un profesor gordito, bajito, muy intelectual, con sus gafas, y tenía una gente sentada eso tenía alfombrado. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar a Charlie Parker, a John Coltrane, a Louis Armstrong. Yo me sentaba un rato y él entregaba unas hojas. Me hice amigo de él y yo le digo a Henry que después se va a un sitio que empezó de salsa, porque a él le gustaba la salsa, la música cubana, la rumba. Era un man muy abierto, él decía que la música era del mundo. Y fue el primer man que entendí que no teníamos fronteras con África, que no había fronteras con Europa, que la música era el world music que dicen ahora. Ese era el profe Henry Fax Zuluaga. Encontré un sitio que llamaba La Rumba, de un negrito ahí que estaba varado, y le digo, hermano, yo quiero hacer unas audiciones. Y él me dice, ¿qué es audición? No, es un homenaje con los discos de un personaje, de un artista. Y él me dice, no, pues hágale sábado, pues yo estoy aquí varado. Entonces hice los primeros volantes de la audición, y recuerdo siempre que hice la audición de Matamoros, porque mi colección de salsa no era completa. Entonces lo único completo que yo tenía era la Sonora Matancera, a Benny Moré, a Matamoros, porque era la música de la casa. Entonces yo sacaba escondido los discos de mi papá para hacer la audición. Ya en el 80 paso, como ya se había acabado lo de la rumba, sigo caminando por la quinta y me encuentro a la cevichería Gucajá, y tenía al lado una sala comedor vacía, y le digo lo mismo, mira, yo tengo unas audiciones y traigo el equipo. Y él me dice, no, hágale, vamos 50-50, usted traiga a la gente, aquí tiene el local. Entonces yo empecé a repartir, y ahí sí le puse Taberna Latina. Fue cogiendo una fuerza, sobre todo en el ambiente universitario. Bajaba la gente de La Libre, venían los de Santiago, venía Univalle. Se acaba ese proceso con este muchacho, y me voy a montar la Taberna Latina, donde hoy es el famoso Tintindeo abajo. Había un localcito, y ahí estuve a partir del año 82 hasta el 2002, estuve 20 años, y ahí sí forjé una historia, monté el concepto bien, porque yo era independiente, en forma muy artesanal. Hice un cuaderno, entregaba las hojas, en esa época se hacía en Remington, uno escribía, una cantidad de errores, pero era una cosa muy empírica, pero que la gente al final la aplaudió. La más longeva de las coleccionistas de Cali es Olimpa Solano, quien acaba de cumplir 100 años. Su hijo, Pablo Emilio Solano, nos cuenta la historia de la matrona de los coleccionistas. Realmente la que comenzó con esto fue mi abuela. Por ella realmente fue el que se fundó esto, y el gusto de nosotros por la música. Cuando se comenzó esto de la música, mi mamá tendría 20 años, creo, y mi tío andaba más o menos por ahí, un poquito menos. Y entonces mi mamá, al ver a mi abuela, pues que le gustaba todos los ritmos de esa época, que era la música de antaño, llegó tal la afición por la música, que ya pienso yo que por ahí en los años 40 mi mamá y mi tío se unieron y se fueron al puerto de Buenaventura. Comenzaron a hacerse o a comprar música allá en Buenaventura en esa época, años 40. Recuerdo que eso había una tela muy fina, y aguantaba el uso y el abuso. Entonces ella reforzaba la bata con eso era como un fondo, ¿no? Y encima iba el vestido. Y entonces ella reforzaba eso, y ahí era donde se metía pues, lo que podía sacar, porque era prohibido casi sacar cosas de allá del muelle. Eso venía música de la Argentina, del Ecuador, de Puerto Rico, bueno,
hasta de Inglaterra venían discos. Yo nací el 5 de mayo del 45 y a los 5 años yo manejaba la vitrola de la casa. Yo no le daba cuerda a la vitrola porque yo la podía dañar, entonces la que le daba cuerda a la vitrola era mi mamá. Eso era, y duraba, dígame usted, 5 discos o 4 discos, y mi mamá me ponía una arrume de discos así en el mostrador. Y yo los iba poniendo ahí en la vitrola y los iba colocando a este lado. Y después, cuando ya acababa de colocar esto, los volteaba. Entonces así fue que yo comencé a hacer mis primeros pininos con la música. La pasta que traían del otro lado venía RCA Victor, Odeón, Columbia, Brunswick, Decca, cualquier cantidad de sellos. La música del sello Odeón venía más que todo mucho la música argentina. Venía de la Argentina, la del Perrito, el sello, la RCA Victor, Perrito Níper, recuerdo yo el detalle del perro. Con más de 7 décadas como discómano y melómano, Hernán Tapiero, un manizalita que llegó a Cali como panadero, empezó a comprar música por hobby. Hoy posee una colección de más de 6.000 discos, entre 78, 45 y 33 revoluciones por minuto, en un establecimiento en el centro de Cali, donde se reúnen los melómanos y coleccionistas. Les invitamos a conocer su negocio. Aquí es La Melodía. Aquí llevo 12 años y con el negocio 54 voy a cumplir ahora en julio. El primer disco que yo compré fue por una fiesta de la madre, que le compré 2 temas a mi mamá, Corazón de Dios y A Ti Madre, y no teníamos en qué escucharlo, pero en el barrio había una emisora clandestina, se decía en esa época, que llamaba Aires de Guayaquil, de don Guillermo. Yo me fui para allá y él encantado con esos discos. Y ya yo me aficioné a comprar discos que yo veía que salía de moda y estaba bueno, lo iba comprando y yo no tenía que escucharlo. En ese tiempo era el bolero, el tango, la guaracha, los sones cubanos. Entonces yo me incliné por eso, estaba hablando de 56, 57, 58. Prácticamente toda la vida me la pasé guardando discos. A mí la gente me pregunta que yo soy coleccionista, yo respondo que no, soy un guardador de discos. Yo soy polifacético de la música, me gusta mucho el tango, desde luego. Ahora el bolero, ni se diga, la balada. A la muestra motor, el primer negocio que yo tuve se llamó El Romance, era de balada. En 1992, una reunión de discómanos y algunos aficionados a la música dio origen al encuentro de melómanos. Gary Domínguez nos cuenta cómo ha sido su evolución. Bueno, y dentro de los aportes de la Taberna Latina, desde ahí surge la idea de hacer un encuentro de melómanos y coleccionistas en la calle. Ya habíamos hecho unos ejercicios en los barrios con las salsotecas y los dueños, que fueron los que copiaron, porque el coleccionista de por sí era muy celoso y tenía sus espacios cerrados y ellos no querían, realmente no entendían la trascendencia de ir al espacio público. Entonces los primeros fueron las salsotecas, fueron los muchachos de los barrios, La Varola, el Bembé, La Ponceña, Impacto Latino, Congo Bongo. Con ellos hicimos en el año 91, cuando surge Corfe Cali, se hace el primer encuentro con ellos. Recuerdo que estuvimos en el Parque Panamericano con una carpa 4x4 y 2 tornamesa, y coincide que venía Larry Harlow, uno de los más grandes personajes del mundo de la salsa de la Fania, venía a ser jurado. Y pues a mí me tocó ser un poco el guía, y yo le cuento: maestro, nosotros estamos haciendo un encuentro de melómano y coleccionista y le vamos a hacer homenaje a Arsenio. Cuando yo le digo a Larry Harlow en el hotel: uy, Arsenio, ¿y qué le van a hacer a Arsenio si Arsenio es mi maestro? Claro, el hombre venía de aprender toda
la magia y todo el conocimiento de un señor que es el más grande de la música cubana, como es Arsenio. Él dijo, no, llévame que yo quiero ir, pero yo le dije, no, pero es que eso es un sitio con una carpa, no, yo quiero ir a ese homenaje. Entonces lo llevé en el taxi, nos montamos en el taxi y llegan al Parque Panamericano y están todos los muchachos con los long play. Cuando el hombre entra y uno ve a Larry Harlow y se le avalanchan niños, jóvenes, viejos a que le firmaran ese long play. Eso fue como la bendición de algo grande que iba a pasar en la ciudad. En ese momento nadie sabía, pero él nos estaba dando como la aprobación de que en Cali el evento de Melómanos iba a ser grande. Al año siguiente ya conquistamos el CAM y después el Parque de la Música, Parque de los Poetas. Bueno, y en el año 91, cuando surge el encuentro de melómanos y coleccionistas, que en ese momento no se llamaba ni siquiera melómanos y coleccionistas, sino salsotecas y coleccionistas, empezamos a andar la ciudad y a descubrir a través de los vendedores que te decían, mira, anda a tal sitio que este señor tiene muy buena colección, porque era muy difícil. Siempre el coleccionista ha sido muy parco, muy celoso, porque las colecciones son costosas y es la vida del coleccionista que está ahí en ese altar. Son altares que habían en la ciudad y que había que pedir permiso, siempre con Corfecali. Hay que darle crédito porque todos esos eventos se hicieron con diferentes alcaldías y con diferentes gerencias, pero siempre copiaron de que ese evento tenía futuro, un evento en el que se le mostró a la ciudad la importancia de preservar la memoria discográfica y de guardar esos vinilos. En el sector del barrio obrero de Cali, desde hace más de 60 años, existe un establecimiento llamado La Matraca, que posee la colección de tangos más extensas de Cali. Jaime Parra y Leida Santa nos narran cómo su sitio se convirtió en un centro cultural y turístico. Con esto de la música empecé, pues desde pequeño me gustaba, ¿no?, la música, pero pues empecé ya aquí, ya voy para 30 años, casi que estoy acá ya en La Matraca, y desde eso comencé pues tanto a coleccionar y a seguir comprando, y la música que me dejó mi hermano cuando murió, pues, y la colección que hay ahora, pues es la colección más o menos de unos 15.000 LP, de toda clase de música, ¿no?, tanto tango como salsa, de la viejita, como música cubana, antañona, bueno, mucho bolero. A mí me gustaba el baile, ¿no? Me gustaba mucho. Los primeros pasitos los di con Fabio Agudelo, que estuve, pues, fui a unas clases. Ya después, cuando ya conocí a doña Leida Santa, pues, que ahora es la señora, ya comenzamos a bailar acá y a practicar, y bueno, y me gustó, pero no como para hacer presentaciones, y no por lo que me gusta a mí bailar y divertirme en el baile, tanto con ella. Claro, aquí mucha gente, la que viene aquí, viene es por vernos bailar a nosotros, que siempre, pues, y nosotros pues siempre los complacemos con el baile, una ranchera, un jos o una milonga, pero porque nos gusta, y a mí me gusta, pero no para ir mucho bolero y no para hacer, pues, show, sino que aquí complacemos a los clientes aquí en el negocio, La Matraca. Cuando empezó La Matraca, llegó mi hermano acá. Mi hermano se la compró a un primo que era el dueño de esta esquina, de una tiendita, se la compró Clímaco, llegó con mi mamá y también me trajeron aquí, ¿no? Yo tenía por ahí 8 años cuando llegué acá. Y él empezó como con una tienda, pero también como tenía su música, pues por la mañana atendía la tienda y todo, y ya después de mediodía, ya por la tarde, pues ya se agarraba a colocar musiquita, y venía mucho taxista acá, y muchos maestros de construcción, y bueno, toda la gente que le gustaba acá su música, y así se fue haciendo La Matraca con la música y la tienda. Como le digo, los mejores bailarines de tango y Argentina han estado aquí bailando, han venido muchos cantantes, y así han venido muchos personajes de todas partes del mundo a conocer el sitio de La Matraca. No, ayuda del Estado nunca la ha tenido.
Aquí lo único que nosotros brindamos es la buena música, la atención, buena atención, y bueno, y que hacemos muchos programas culturales que han venido acá, inclusive aquí han venido los poetas a hacer programas, han también habido aquí a hacer cortometrajes. El grupo Nietzsche vino una vez a firmar una canción acá, el grupo Nietzsche, y varios cantantes han venido a grabar aquí, y han habido muchos cortometrajes hasta para películas, también han estado acá. Y pues la matraca, la matraca en este ha sido o es como un centro cultural en este momento. Todos los bailarines que llegan pues siempre están buscando su sitio aquí en la matraca, y por consiguiente no se les puede decir que no. Entonces el personaje en ese tiempo, digamos antes de la pandemia, que ha llegado ha sido Miguel Ángel Soto. En ese tiempo estaba catalogado el mejor bailarín del mundo, con todos los merecimientos. Así que él venía también de presentarse en el Teatro Jorge Isaacs, sí, lo había traído Edwin Chica, y en una noche tanguera para la ciudad de Cali. Entonces me fui al camerino donde él estaba y lo saludé y le hablé de Buenos Aires, pues yo iba cada año a Buenos Aires desde el año 96. Y entonces le dije que yo lo quería invitar a una milonga. Me dice, pero ¿cómo una milonga aquí en Cali? Sí, sí. ¿Cómo se llama la matraca? No, yo quiero ir para allá. Yo voy a cenar y me voy para allá. Bueno, llegó pues con toda la comitiva, y entonces se corrió la voz de que Miguel Ángel Soto iba para la matraca. Aquí lo tuvimos. Pero este hombre la verdad es que no se quería ir. Fue una noche también inolvidable, porque este hombre bailando todos los ritmos, porque es un gran bailarín. También acabamos de tener una noche inolvidable, ahora como quien dice, antes de pandemia y después de pandemia hemos tenido a Sebastián Arce, digamos, hace 8 días, hace 15 días, le hicimos la despedida aquí. En estos momentos está catalogado como el mejor bailarín del mundo, entonces por eso es que hago el acotamiento de que antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia tuvimos al mejor bailarín del mundo, Miguel Ángel Soto, y después de la pandemia tenemos al mejor bailarín del mundo, que es Sebastián Arce. La música de Andrés, siempre recuerdo que había una audición de Andrés Caicedo que la mitad era rock y la mitad era salsa. Entonces eso, yo tenía que apoyarme con Henry Faxuruaga, que conocía a los Rolling Stones, porque yo conocía solo la faceta de Andrés Caicedo de salsa. Entonces llegaba Fabio y me decía, no, tenés que meter la discografía entera de Andrés Caicedo, y la mitad es rock y la mitad es salsa. Entonces imagínate cuando nosotros hacíamos una audición con la discografía del libro Que Viva la Música, eso era una locura, porque era meter Rolling Stone y meter Richie Ray, y meter Barreto y meter, pues, eso era una cosa loca, y eso fue cogiendo fuerza con la disciplina de un sitio que no era bailadero. Antes vamos a la Latina a oír melodía, a tomar cerveza, que allá ese señor nos pone unas diapositivas. Entonces ahí empecé a encontrar personajes muy importantes y empecé a descubrir que en los barrios había gente que a lo mejor nunca estuvo en la Latina, pero eran muy importantes por su historia. Entonces me dicen, hermano, vaya donde una viejita que se llama doña Olimpa Solano, con Pablo Emilio y su familia, para que vea un templo y para que aprenda. Usted que le está dando pista a los coleccionistas en Cali, y cuando yo entro donde doña Olimpa y donde Pablo Emilio, es toda una historia de esta ciudad, con una señora que ahora tiene 100 años, y para mí fue un descubrimiento. Toda la familia Olimpa, Pablo Emilio, es una historia que hay que recordar. Olimpa Solano. Bueno, y a partir de la Taberna Latina me toca empezar a andar. Recuerdo que tenía una FZ 70 y empecé a andar en un momento en que podía andar en moto por la ciudad y por los barrios, y gracias a los vendedores de discos que empezaron a reconocer el trabajo de la taberna, me decían, hermano, usted que está buscando melómanos, coleccionistas, vaya a tal lado. Entonces después de Olimpa, después de andar por esos predios y descubrir a esos grandes maestros, apareció una fuente de soda
que quedaba por allá, era un sitio caliente, antes de Sucre, en una panadería. Y siempre me decían, vayan donde ese señor Tapiero, que Tapiero es un personaje que tiene, era muy curioso porque era panadería, pero tenía un mundo de discos. El señor era panadero. Con los años me di cuenta que él era el que ponía y le entregaba los panes al Hotel Aristi. Entonces el hombre le tocó la época de uno del Hotel Aristi y se hizo el famoso Alfredo Sadel. Y descubrimos de que era ese hombre silencioso, panadero, pero un gran melómano que ahora sigue vivo, y hay que ir Aquí es la melodía, donde Hernán Tapiero. Y Hernán Tapiero sigue vivo y sigue ahí en la octava, y yo creo que vale la pena que la gente vaya. Aquí es la melodía, octava con yo no sé ni qué direcciones, pero Hernán Tapiero está vivo y tienen que ir Aquí es la melodía. Bueno, y desde la Taberna Latina empezamos a descubrir, por eso me decían un poco DJ errante, porque yo andaba, y no solo anduve Cali, sino que con el dinero que yo recogía, lo primero que yo hice fue, intenté ir a Estados Unidos, pero no me dieron la visa, entonces, gracias que tuve la oportunidad de ir a 2 ciudades que me marcaron antes de Puerto Rico y de Nueva York, porque para poder ir allá había que tener visa. Tuve la fortuna de ir a Caracas en los 80 y a Cuba en los 80. Cuando yo llego y descubro lo que pasaba en Caracas en los 80 con los petrodólares, y cuando voy a Cuba en los 80 se cambia la vida, y descubro cosas que ni Nueva York ni Puerto Rico me iban a dar, porque siempre hemos estado bajo la égida y la influencia de Puerto Rico y de Nueva York. Pero por problemas de visa nunca pude llegar, sino años después, y me entregan ese pasaporte para ir como DJ errante a Caracas. Cuando yo llego a Caracas y descubro que después de Nueva York y Puerto Rico y La Habana, la capital mundial de la salsa en algún momento fue Caracas, y yo llegué en un momento importantísimo en que estaban unas fusiones y un nivel musical que no lo tenía Latinoamérica. Descubrí a Mango, a Trabuco venezolano, descubrí la gaita salseada de Guaco, y yo me traje todo eso para Cali. Entonces eso ayudó de que en la Taberna Latina no solamente fueran los clásicos de la salsa y los viejos padrinos del son, sino que habían cosas interesantes que venían de ciudades como Caracas. Cuando yo traje todos esos misiles, eso fue una locura. Al año siguiente ya me voy para Cuba y fue peor. Llego a Cuba en el 80 y está Ira Quere, estaba arrancando NG La Banda, estaban arrancando todos esos grupos que ahora le dicen timba cubana, y yo me traje todo ese material, descubrí la rumba afrocubana de verdad. Vengo de Cuba y eso lo entrego a la ciudad, y eso ayudó para que se cultivara una generación de melómanos modernos que no los entendían todo. Era la gente joven que iba a la Latina y empezaba a escuchar a Climas, empezaron a escuchar una cantidad de grupos raros que ahora le dicen la timba, y forma parte de esa historia de la ciudad, que esta ciudad le ha dado cabida a todo. Por Cali ha pasado el tango, el son, la timba, el jazz. Nosotros hemos recibido y acogido a todos esos músicos y a todas esas generaciones de orquestas y de compositores, y nosotros los hemos adorado, le hemos cuidado los discos, le hemos atesorado su memoria. Ese es el gran aporte de esta ciudad al mundo, haber atesorado las memorias musicales de gente de todas partes del Caribe. Con una extensa colección, Isidoro Corquí viaja por el mundo adquiriendo y presentando en encuentros de melómanos valiosísimas piezas de coleccionismo. Visitamos su casa y esto nos relató. Un disco de los Rolling Stones. Let's Spend the Night Together se llamaba el disco de los Rolling Stones. Y bueno, el disco, me recuerdo que en esa época me costó, si no me equivoco, 30 pesos. Pero 30 pesos en esa época, eso era una suma respetable. Bueno, el hecho es que conseguí yo el disco y yo muy orgullosamente lo puse en la casa, y mi papá oyó
la música de los Rolling Stones que yo con tanto orgullo escuchaba. Mi papá me pegó tremenda vaciada porque me dijo que eso, que era eso que estaba sonando, que era ese ruidaje, que eso no era música. Bueno, me dijo de todo y yo pues quedé, como se dice, con mi orgullo herido. Pero esto es lo que de alguna manera sirve para retratar las diferencias generacionales, ¿no? Habían un par de sitios que eran, es decir, puntuales, que era el almacén de Lisímaco Paz, calle 11 entre carreras 8ª y 9ª, y almacén Mi Música de Héctor Reina, que estaba en la carrera 9ª entre calles 10 y 11. ¿Qué otro sitio? Pues también se conseguía música en los vendedores, que en los carritos, en la calle 15 con carrera 8ª. Allá estaba Efraín, Rebeca, ¿cómo se llama? Habían unos cuantos, yo no recuerdo muy bien los nombres, pero Nelson Triana, padre e hijo, y había unos cuantos personas más que vendían ahí entre las carreras 8ª y 9ª con calle 15. Este disco, curiosamente, de Rey Barreto, tiene la particularidad que comienza de atrás hacia adelante. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Sí, es decir, uno coloca la aguja no aquí, al comienzo de los surcos, sino aquí donde terminan los surcos, y el disco funciona al revés, se va devolviendo, y que la aguja que empezó aquí, termina aquí. Voy a mostrarles cómo es que funciona este disco. Yo no sé qué es lo particular que hay dentro de la grabación, cuál será el proceso discográfico que le dieron a este trabajo, pero el disco funciona de atrás hacia adelante. Entonces normalmente uno pone la aguja aquí, ¿cierto? Pero no, yo no voy a hacer eso, lo voy a hacer es al revés. Fíjense ustedes, en el final del trabajo, y van ustedes a darse cuenta, en la historia de la afición por coleccionar música en nuestra ciudad tienen mucho que ver los vendedores ambulantes de discos llamados maneros, pues la mercancía la llevaban debajo del brazo hasta su clientela. Dialogamos con Miguel Ángel Giraldo, uno de los más representativos de ellos. Yo soy Miguel Ángel Giraldo Villa, promotor de la salsa, la pachanga y la música de la vieja guardia. Desde 1968 coleccionando y vendiéndole música a todo Cali, y Barranquilla, Medellín y Bogotá. En las fábricas aquí, Goyía, Queranese, yo tenía mucha clientela en la fábrica y yo les llevaba de los play, en esa época eran los play, y yo les vendía la música. Y les dejaba a toda esa gente y les cobraba de cada quincena, me pagaban la musiquita, y a Goyía, Telanese, Cartón de Colombia, Cementos del Valle, y a Jumbo, Pedregal y a Discotoca. Un hombre valía 400, 500 pesos y era de colección, y los otros valían a 100 pesos. A 100 pesos en esa época, 1968. Yo conseguía música en Buenaventura, en los barcos de Buenaventura, y en la calle 15 colocamos un puesto de venta de discos desde muchos años, y ahí nos reuníamos, arbolito musical, y ahí les vendíamos música a toda la gente que les gustaba coleccionar en esa época. En esa época habíamos como 45 maneros, que la vieja afuera ya se han vuelto 40, no quedan pues no 5.
En los establecimientos nocturnos y discotecas llamados griles se destacaron y convirtieron en personajes los discómanos, profundos conocedores de cada corte de los discos. Gabriel Ramos, conocido como Panzuto, con el récord de haber trabajado en más de 50 de ellos durante su carrera de 60 años de colocar música, nos narró su experiencia. Yo me llamo Gabriel Ramos, me dicen Panzuto cuando jugaba fútbol y comencé con mi música. He trabajado en 50 discotecas. Yo comencé a los 11 años amenizando fiestas y bailes de cota con el finado Álvaro Bonilla, que era el dueño de la música. Ahí comencé amenizando bailes de cota, el barrio Villanueva. Del Bataclan pasé a la Giaco Caliente, y en la Giaco a los Tres Reyes. De los Tres Reyes me fui subiendo para Escalinata, Cabo Rojeño, Río Cali, Cañandonga, Pedro Díaz, Escondite, Paladio, el Abuelo Pachanguero, el Rincón, Neliteca, el Anacobero, Escondite, Escalinata, Río Cali. Cuando yo empecé a colocar música, nosotros el montuno, las guajiras, las adelantábamos. Ahí donde nació el Cingalín, Bugalú Cingalín. Y luego vinieron las descargas Bugalú. La Casa Latina cada mes reúne a los periodistas melómanos para realizar audiciones de diferentes ritmos e intérpretes. Escuchemos sus opiniones. Mi nombre es Hugo Mario Cárdenas, yo soy el editor de la unidad investigativa del diario El País de Cali. Me parece que es una maravilla todo este encuentro de melómanos y coleccionistas, porque es reunir a una comunidad específica en torno a una identidad. Soy Osiel Villada, soy periodista, jefe de redacción online del diario El País. Soy melómano caleño y un gran amante de la música. Cali es una ciudad musical por excelencia. Se le reconoce como capital mundial de la salsa porque es aquí donde se conserva la memoria, la gran memoria de los ritmos afrocaribeños. Aquí y en ningún otro lugar del mundo es donde está guardado todo ese patrimonio de esa música maravillosa. Este es un fenómeno especial de la ciudad. Es un momento especial de Cali. Es un instante en que los melómanos y los coleccionistas de Cali se integran y generan el legado de la ciudad. La música, a través de la música, Cali se ha construido. No hay duda de que la ciudad se ha generado a través de la música y es un importante vínculo musical. Entonces es muy valioso que la ciudad siga construyendo ese legado y es muy importante que a la par y a la misma vez que se va construyendo ese legado podemos dejar a otras generaciones una historia que nos dejaron nuestras familias. El ejemplo del encuentro de melómanos y coleccionistas es replicado ahora en varias ciudades del mundo. El legado y la importancia para la cultura de nuestra ciudad es expuesto por el DJ errante Gary Domínguez. Bueno, y dentro de todo ese trabajo pues aparece la oportunidad de viajar. O sea, me convierto en el DJ errante por razones familiares. Acabo con la Taberna Latina, pero toda esa impronta y todo lo que yo aprendí en el encuentro de melómanos lo llevo a otros países. Llegué a Nueva York y apoyé en Nueva York el encuentro, y allá se llamaba el Collector Fest, el Festival de Coleccionistas de Nueva York, porque ya había un nombre que se había ganado dentro de la feria, y ellos habían colombianos como Humberto Corredor que decían: mire, este señor es el que hace el evento en Cali, denle la oportunidad. Entonces hacemos el encuentro de coleccionistas de Nueva York, que era algo mágico, porque imagínate, era el sueño de cualquier coleccionista, en el caso de nosotros de Sudamérica, tener en el mismo espacio a los personajes que uno veía en carátulas, tenerlos sentados. Apareció en ese encuentro Graciela, Henry Fiol, Joe Batán, el de la Broadway firmando autógrafos. Para Nueva York era normal, pero para mí eso era una cosa que yo decía: uy, ojalá algún día en Cali lleguemos a tener estos personajes firmando los autógrafos y contando las historias. Entonces me sirvió mucho haber ido a Nueva York. Después decido irme a Puerto Rico y me acoge Rafael Viera en un almacén. Me convierto en vendedor de discos, y qué mejor que estar uno en la Isla del Encanto
vendiendo discos y viendo a Willy Rosario, a Bobby Valentín, tomando cerveza y yendo a la playa en bicicleta. O sea, para mí fue el paraíso de cualquier melómano. Yo no me quería venir de Puerto Rico, pero por razones de familia, mi padre se enferma, mi madre ya había muerto, me toca regresar, pero parece que, como dicen los Lebrón, el destino te trajo aquí. El destino era regresar a esta ciudad para, a partir del 2011, empezar a aportar todo eso, lo que aprendí en Puerto Rico, en Nueva York y también en Europa. Estuve en Barcelona un año, aprender de los españoles, del flamenco, y eso lo traje, y a partir del 2009-10 monto la Casa Latina, que era un poco lo que se hizo en la taberna, pero más familiar, porque este es el recinto donde nací, donde voy a morir, y ahora pues ya saben lo que hay aquí en esta casa, y me acoge la gente de Corfecali. Aparece de nuevo el matriarcado de esta ciudad, que ha sido muy sensible con la música. Aparece Luz Adriana, Mónica, y empezamos a hacer un trabajo increíble de producción, y ellos copian el sueño de un DJ que quería que la melomanía en Cali llegara al nivel más alto, y ahí se refleja entre el año 2011 y el 2019 la fastuosidad con que uno monta el evento de coleccionistas y melómanos. Entonces creo que, como dice Cho Feliciano, misión cumplida, pero hay mucho por hacer todavía. Esperemos a ver qué va a pasar con el futuro, pero se ha hecho grande, y Cali va a seguir grande como memoria discográfica, y como siempre lo digo, aunque no tengamos mar ni leyenda de bucaneros, es Cali ambiente caribe, sin playa ni varadero. El gusto por la música y las colecciones es heredado por una nueva generación que hace algunos años viene participando en el evento ferial, como lo cuenta Alexander Moreno, quien lo ha legado a su hija, Annie Moreno. Mi nombre es Alexander Moreno y tengo mi hija que le fascina la salsa, Annie Moreno. Tiene 5 añitos, yo tengo 62. En un comienzo yo era más bien rockero, me gustaba el rock, en esa época estaba pegando duro. La salsa estaba haciendo como sus pinitos, estaba cogiendo fuerza. Y tenía un hermanito, mi hermanito menor, que era el que le gustaba la salsa duro, tocaba las congas. Y entonces me empezó como a llamar la atención. Y empecé a comprar mis discos, los cassettes. En ese entonces se usaba mucho el cassette. Y ya me dirigí fue por la salsa. Bueno, esto hace parte de mi casa museo. Prácticamente esto lo tengo en mis piezas, ha sido casi que arañando todo lo que he conseguido, porque pues son muchas cositas pequeñitas, pero que a veces no es como tan fácil de conseguir. Deja uno a veces de comprarse un pantalón, alguna cosa por tener algo más bien que haga referencia a lo que lo identifica a uno, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la melodía, con la salsa y con el son. A mi mona, como yo le digo, yo a ella ya la llevo a los eventos donde de pronto me permiten de entrar, y ella ya se ha podido tomar sus fotos. Entonces a ella le fue gustando ese cuento, y ahora yo la llevo donde puedo. En mi ambiente de mi madre. Es que cuando nací me gusta la salsa. La salsa como esta que le voy a poner. Rico y a poner. Me gusta que mi papá me lleve a la clase de nomanito y me gustaría participar. Y me gustaría hacer una coleccionista. Para la ciudad de Cali, el coleccionismo y la melomanía representa parte de su identidad, como lo demostraron nuestros invitados, que por más de 7 décadas han atesorado la música en todas sus expresiones.
creando una cultura popular de la cual hacen parte ya varias generaciones. A través de la música, los caleños han aprendido sobre otras culturas, ya que las letras de las canciones enseñan las tradiciones y vivencias de cada región. Por ejemplo, la música antillana, entendido el triángulo Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Pero no solo eso, sino Venezuela, Argentina, México y toda América Latina. Capítulo especial, las grandes ciudades de los Estados Unidos, donde se originó, por ejemplo, la salsa, generando un aprendizaje en nuestra gente. El caleño, influenciado por los mensajes que la música traía, también adoptó una manera de comportarse, de vestir, de su gastronomía y sobre todo de bailar, creando un estilo único que es en este momento atracción para el mundo entero. En la economía de la ciudad, también el movimiento hace un aporte grande, ya que el clúster genera ingresos para los vendedores de discos, establecimientos nocturnos especializados, productores fonográficos, escritores, músicos, compositores, hotelería y turismo, y desde luego los beneficiarios indirectos, taxistas, meseros, diseñadores de vestuario y calzado. El evento principal de melómanos y coleccionistas es un punto de atracción para miles de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad para participar como expositores, compradores o como visitantes durante los 5 días que dura el evento, generando ingresos e imagen positiva de Cali ante el mundo. Situación similar con las miles de reuniones que realizan los diferentes colectivos de melómanos y coleccionistas de Cali, que suman más de 30 y periódicamente organizan eventos para ampliar conocimientos y engrandecer su cultura. A pesar de las dificultades para seguir adelante con la tarea de transmitir los saberes musicales, algunas de estas personas con necesidades económicas luchan para que no se pierda la historia musical de los pueblos. El apoyo estatal es muy poco para estas asociaciones, las cuales requieren de presupuestos muy altos para la organización de los eventos, que generalmente son gratuitos, pues los organizadores trabajan sin ánimo de lucro y deben autofinanciar los mismos. Uno de los eventos más importantes con el cual cuenta la Feria de Cali es Melómanos y Coleccionistas, ya que en sus 5 días asisten más de 100.000 personas de distintas nacionalidades y estratos sociales, el cual hace que sea un evento de unión de los pueblos alrededor de la música en sus diferentes manifestaciones. Allí se produce un intercambio cultural que es asimilado por los asistentes. La melomanía no es solo colecciones discográficas. Recientes estudios demuestran que la música produce estados positivos en las personas, ayudando a su salud mental, ya que al escuchar las melodías se trae a la mente recuerdos y emociones, trasladando a las personas bienestar y tranquilidad, mejorando de esa manera su salud mental. La identidad del caleño en parte la representa el gusto por la música y el baile. Nuestra cultura está ligada íntimamente a estas dos expresiones. Por eso nuestros gobernantes deben apoyar más este movimiento cultural, que esperamos haga parte del patrimonio inmaterial de la ciudad y refleje en realidad cómo es ser y sentirse.
Paris, Port-au-Prince m'a fait virer. M'a traîné des ailes, ça pas cap déchiré. À la traque, à l'homme maléré. Parfois, m'en viré les m'a promené avec un bac pistache. La misère fait la vie, tout nous frais de cash. À l'arrêt de la vie arrête.